Hola, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a todos vosotros vuestra asistencia aquí esta tarde en el que se va a presentar Neurofitness, cómo la neurociencia puede estar al alcance de todos nosotros. Y también, por supuesto, agradecer al Corte Inglés este espacio tan magnífico del ámbito cultural que lo dedican a cuestiones tan importantes como, por ejemplo, hoy de divulgación científica. La posibilidad de que todos podamos beneficiarnos de avances en la neurociencia también a través del avance de la tecnología. Como todos podéis ver y podéis comprobar más adelante, esa diadema con electrodos que pueden leer señales de nuestro cerebro, pues es el resultado de muchos años de investigación en lo que se conocía anteriormente como interfaz cerebro-computador y que se veía como un campo interesante para cómo nosotros podemos interactuar con la tecnología, con ordenadores, etcétera, y cuya empresa, una empresa española que fue quien creó este producto, pues tuve la ocasión de conocer de cerca, porque me encontraba en Zaragoza trabajando unos meses y salió de la Universidad de Zaragoza como una spin-off, y vi como al año siguiente en una conferencia internacional en 2009 pues organizaban una conferencia internacional con 2000 presentaciones, una gran cantidad de científicos, ¿no?, investigadores, pues tenían un workshop exclusivamente dedicado a interfaz cerebro-computador, en un congreso de robótica y automática, y hicieron una demostración pública moviendo un robot que estaba en Zaragoza con interfaz cerebro-computador desde Kobe, en Japón. Fue la primera vez que se hizo en el mundo, ¿no? Y asombró pues también a todos los que estábamos allí, ¿no? Bien, cuando Carmen me preguntó por ese producto, que vio las noticias, pues le llamó mucho la atención, ¿no? Porque también una cualidad muy importante que a mí siempre me llama mucho la atención y me encanta, de que siempre estar viendo los beneficios que podría dar cualquier proceso, sistema o tecnología a la vida de las personas, pues me pedía referencias de ese producto o esa empresa, y precisamente pues la conocía por esta historia que acabo de contar, ¿no? Y bien, bueno, pues un ejemplo más de cómo la tecnología puede ayudar a la vida de todos nosotros, nos pone a nuestro alcance neurociencia. Y ahora pues Carmen Lledó, pues directora del Centro de Neurofitness, pues nos va a contar cómo esto es posible. Muchas gracias, doctor Vázquez. Si te quieres poner allí, sí, está más cómodo. Bien, reitero mi agradecimiento a todas las personas que habéis asistido, y la presentación del doctor Vázquez, que para mí ha sido tan importante en la trayectoria del desarrollo de Neurofitness. Por supuesto, el agradecimiento a mis familiares y sobre todo pues a mi padre, pues porque es el que me apoya en todas las cosas, ¿no?, en todas las cosas que hago. Al plantear la conferencia acerca de los avances de la neurociencia en el campo, sobre todo de la psicología, en concreto de la atención y de la memoria, me encontraba con uno de los retos fundamentales y más difíciles para mí a lo largo de esta hora, que va a ser el intentar, dentro de todo lo posible, no utilizar demasiados tecnicismos para que, dentro de que es un tema un poco complejo, intentar que llegue lo máximo posible a lo que es el entendimiento, pues de una manera mucho más popular. Igualmente, al final de esta conferencia, que durará aproximadamente una hora, o un poco menos quizás, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues estaré encantada de aclarar cosas que me haya dejado en el tintero o que no hayan quedado muy claras. Y después de la rueda de preguntas, haremos una demostración en vivo de alguna persona voluntaria que lo quiera probar,
para mostraros públicamente pues cómo funciona y que el sistema realmente, aunque es bastante complejo lo que es el diseño del software y del hardware, ¿no? De lo que es el sistema informático y de lo que es el aparato aquel, el electroencefalograma aquel, en realidad su funcionamiento a la hora de la verdad es bastante sencillo y es muy fácil de usar y bastante cómodo, y además pues tiene una efectividad probada bastante alta. Antes de comenzar con lo que es el aparato en sí mismo, me gustaría contar pues bueno, un poco una aproximación a lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central y el por qué la memoria empieza a fallar a determinadas edades, o por qué hay personas que tienen problemas de atención hasta tal punto que en algunas ocasiones pues, se considera un síndrome bastante complejo con muchísimos síntomas a nivel de comportamiento. El cerebro como órgano pues, fundamental del sistema nervioso central es, digamos, el sistema que permite que consigamos con más o menos éxito, pero lo conseguimos, interpretar la realidad que nos rodea y darle un sentido al día a día y al futuro y al pasado en el que estamos. No obstante, el sistema nervioso central es uno de los sistemas más importantes, pero tiene mucha importancia teniendo en cuenta que las personas y el cuerpo humano funcionan como un todo. Entonces, siendo el cerebro un órgano terriblemente importante, quiero que conceptualicéis la importancia del ser humano en funcionamiento general, de tal manera que cerebro y cuerpo van unidos y que únicamente los separamos a la hora de explicarlo, pero que no se entiende en lo que es la imagen o en lo que es el funcionamiento día a día de una persona, pues que hablemos de cerebro sin tener en cuenta nada más. Una de las características del cerebro y sobre el que se basa el funcionamiento de este sistema que estamos utilizando es la idea de que el cerebro es muy plástico. Esto no es una idea nada nueva, que el cerebro sea plástico no es ni más ni menos que tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales de manera continua. Ahora, cuando expliquemos un poquillo más algunas de las partes concretas del cerebro, vamos a ver pues hasta qué medida o en qué punto hay zonas que son modificables y otras zonas pues que se quedan un poco más estancadas en la infancia o en la adolescencia. Fijaros que cuando hablamos del cerebro, verdaderamente, aunque tenemos bastantes datos a nivel, sobre todo de los últimos 20 años, en los que las técnicas de neuroimagen nos han posibilitado el que tengamos un conocimiento cada vez más profundo de lo que es el funcionamiento, en realidad se entiende que existe todavía el reto, y de hecho en la actualidad existe una investigación que intenta conectar, intenta descubrir todos los enigmas de este cerebro, pero sigue siendo como ese gran desconocido. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, cuando hablo de atención y de memoria, la mayoría de las personas saben que tienen buena memoria o que tienen mala memoria, pero poco más. Y cuando hablo de atención, en la mayoría de las ocasiones, como que no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Por eso me parecía importante el poder llegar a tener una conferencia como esta en la que se pueda explicar un poco las bases del funcionamiento de este tipo de sistemas. Actualmente la neurociencia experimental está centrada en descubrir pues, cuestiones que parecen que son muy elementales, pero que verdaderamente no tenemos descubiertas, sencillamente por la razón de que las personas pues en estado vivo no las podemos diseccionar y en estado activo estudiar. Únicamente podemos echar mano de lo que son las técnicas nuevas de resonancia magnética, de Loretta, como vamos a ver ahora, que es el sistema que utilizamos nosotros. Podemos poco a poco descubrir el funcionamiento. Y como decía, uno de los retos, sobre todo a nivel europeo, en la actualidad, es descubrir cuáles serían las bases moleculares que forman el pensamiento y el comportamiento, que no es un moco de pavo, vaya, no es una cosa baladí, sino que se supone que es un tema
tan ambicioso que en realidad ni siquiera las personas que han desarrollado el proyecto creen que van a poder conseguirlo. No obstante, como os decía, bueno, pues la posibilidad de trabajar en el entrenamiento cognitivo a través de dispositivos como este hoy día son gracias a los avances que hemos ido teniendo, diferentes avances, y a la conjunción, a la confluencia de este tipo de avances. Por un lado tenemos los avances, como comentaba, de las técnicas de neuroimagen, sobre todo neuroimagen no invasiva. Pues los famosos PET, que sí que se conocen más, ¿no? La tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, que la utilizamos bastante a nivel muscular, entonces sí que suenan más. Loretta, como decía anteriormente, que es el sistema que utilizamos nosotros, es una tomografía parecida a la del PET, pero se centra en la actividad eléctrica y además hay un sistema de tomografía que dicen que tiene una resolución exacta, o sea que nos dice exactamente, nos da una medición tridimensional de lo que es la actividad neuronal. Aunque obviamente nosotros en nuestro sistema no lo tenemos porque sería, bueno, pues sería un sistema bastante costoso, pero la empresa que nos suministra el software pues sí que nos hace las mediciones en función de los resultados que nosotros le vamos midiendo, le vamos mandando, ¿verdad? Otro tipo de avances que han posibilitado que este sistema esté aquí, pues bueno, mucho más cotidiano el tema del wifi, que hoy día, aunque no conozcamos mucho de tecnología, pues como casi todos manejamos esto, pues sabemos lo que es el wifi, y el Bluetooth, que es una tecnología muy parecida. También la mejora en sistemas de registro de señal que permiten profundizar en las señales de los electroencefalogramas. Eso que tenemos ahí en realidad es un electroencefalograma. A lo mejor algunas personas no conocen el sistema, a ver si tenemos la oportunidad luego de ahondar un poquito más en exactamente qué es lo que medimos. También el desarrollo, como decía el doctor Vázquez, del interfaz cerebro-computador. El interfaz cerebro-computador ese es el interfaz, que es la medición, y este es el ordenador que tiene el programa. Este es el cuerpo, que es el que hace el cerebro, el que manda la señal, y la posibilidad de conectar esos tres sistemas y que se retroalimenten, pues es lo que nos da estos avances dentro de este sistema con esos nombres tan complejos, ¿no? A nosotros en neurofeedback, que el neurofeedback en sí mismo no es una técnica nueva, es una técnica que está desarrollada en los años 60 del siglo pasado, lo que nos ha permitido es personalizar la intervención. Personalizar la intervención, cuando hablamos de cerebro, bueno, en general, de cualquier cuerpo, cualquier órgano del cuerpo en el que estemos trabajando, personalizar siempre es lo ideal. Pero sobre todo en cuestión de cerebro, dadas las peculiaridades que tenemos cada una de las personas, pues es fundamental. Y de hecho, la efectividad que tiene este sistema justamente está basado en que se puede personalizar en función del estado que tiene cada uno en cada día y a nivel general en el patrón de onda específico que mantiene. También en un nivel de profundidad sí que no me quiero extender mucho, pero que creo que es importante que lo hablemos porque son las bases de lo que es el sistema, cambios que ha habido a lo largo de los últimos años en torno a cuáles son las ondas determinantes en cada momento del cerebro. Como os he comentado, eso es muy electroencefalograma, y el electroencefalograma registra actividades diferentes en función del momento en el que estamos. Ahora mismo, que supuestamente estáis atentos a lo que estoy diciendo, pues debéis de tener las ondas beta en su máxima plenitud. Pero no tenéis ondas beta por todo el cerebro, o no deberíais de tenerlas, sino que deberíais de tener en la parte frontal ondas beta y en la parte occipital deberíais de tener ondas alfa. A no ser que seáis personas que estáis tomando una medicación que os tiene ralentizada o os tiene monitorizada o alterada de alguna manera, porque no es vuestro sistema basal, el ritmo de onda, que eso puede parecer en personas que están medicadas, sobre todo con medicación que esté relacionada pues, con depresión o con medicación que controla la conducta. Y luego también tendríais que tener un patrón de onda beta en todo el cerebro en caso de que tuvieseis un estrés prolongado. Entonces son cambios
que hay a nivel de las ondas, que para nosotros es muy importante porque es lo que el funcionamiento del neurofeedback se basa en eso, y que va a darnos eficacia porque permite el sistema registrarlo de una manera muy precisa, precisión que hasta entonces pues era un poco limitada, y además se centraba la investigación sobre todo en el campo de las ondas beta. El neurofeedback que se ha utilizado hasta ahora, incluso el neurofeedback que se está desarrollando, que en Málaga me parece que solamente lo desarrolla, lo utiliza un par de personas, se basa en un sistema de onda beta. El nuestro es un sistema de onda alfa, o sea que dentro de que es neurofeedback estamos hablando de un sistema diferente, y ahora veremos la diferencia, ¿vale? Bueno, pues todos estos cambios, todos estos avances es lo que ha posibilitado el que utilicemos nuestro sistema, pero nuestro sistema está basado, por supuesto, en los cambios neuroplásticos, pero también en el funcionamiento, en los conocimientos que tenemos técnicos acerca del funcionamiento de la mente, del cerebro humano. Los principios fundamentales, los procesos más básicos que tenemos en el cerebro son la percepción, la atención y la memoria. Aunque los veáis de una manera secuencial, primero, segundo y tercero, en realidad no se dan con una diferencia de tiempo grande, sino que prácticamente podríamos decir que son lineales. Incluso la atención y la memoria vamos a ver que están como solapados y dependen uno de otro, y además como que son procesos que se van retroalimentando. Pero voy a explicar un poco cómo funcionan a nivel muy básico algunos de estos procesos, porque es el fundamento del por qué a veces nos falla la memoria y el por qué a veces nos falla la atención. Entonces, aquí es donde digo que, bueno, intento no introducir conceptos que sean así como muy técnicos, pero es posible que se me escape alguno, entonces os pido perdón ya de antemano. A ver, la percepción. Cuando hablamos de percibir la realidad que tenemos a nuestro alrededor, la realidad que tenemos ahora mismo, hay una cosa que se nos pasa siempre por alto, que es los sentidos. Percibimos porque tenemos sentido, y al menos los 5 más básicos, pues la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, nos sirven como los receptores de una serie de señales que hay a nuestro alrededor, y que la psicología de la percepción los ha utilizado como base de su progreso científico. De hecho, los orígenes de la psicología se pueden establecer dentro de la psicología de la percepción. Y la psicología de la percepción utiliza desde siempre las señales físicas para demostrar científicamente que los procesos psicológicos se producen. Entonces es como, digamos, nuestro sistema, el sistema que a los psicólogos nos da como más evidencia de que la psicología funciona, pese a que mucha gente todavía lo ponga en duda, y que tiene un sostén y una demostración que está dentro de la ciencia, no pertenece a ningún invento de los últimos años, ¿no? Sino que es una disciplina que lleva gestándose y se lleva trabajando desde hace varios siglos. Como decía, la psicología de la percepción estudia los fenómenos que están relacionados con la conciencia, con cómo hacemos conscientes procesos que normalmente se nos van pasando desapercibidos. Darle un sentido al mundo que nos rodea, esa es, digamos, su origen. Y dentro de ese darle un sentido, la atención y la memoria pues son como los procesos, los pilares básicos para que podamos darle un sentido, y qué sentido le damos al mundo en cuanto a la interpretación que hacemos, ¿no? Que va a ser fundamental para todo. Con lo cual, la atención y la memoria pues son, digamos, como esos dos macroprocesos que suceden de manera continua y de una manera a veces que no nos damos cuenta. Desde la psicología cognitiva hablamos en este sentido de cuando los procesos se producen de una manera automática y de cuando se producen de una manera controlada. Cuando hablamos de procesos automáticos, y fijaros que la atención muchas veces no podemos hablar de ella porque se produce de esa manera tan automática, estamos hablando de un proceso en el que normalmente
no hacemos nada voluntariamente. Podríamos hacerlo, pero normalmente no lo hacemos, sino que sucede sin más. Y sucede sin tener que recurrir a la memoria. Normalmente es un proceso que depende casi que en gran medida, no digo al 100%, pero vaya, al 80% va a depender de lo que serían los procesos atencionales. Sin embargo, existen otros procesos que son mucho más controlables, en los que va a intervenir la memoria en un porcentaje muy importante. La atención sigue funcionando, pero el reconocimiento de lo que ya conocemos acerca del mundo va a intervenir. Entonces, el hecho de que los procesos sean automáticos o sean controlados es importante. Lo explico porque cuando falla la atención y cuando falla la memoria, en muchas ocasiones es porque hay una interferencia entre estos procesos automáticos y estos procesos controlados. Y nosotros con nuestro sistema lo que estamos haciendo justamente es hacer controlable un proceso que en la mayoría de las ocasiones es automático. Es como dar herramientas para controlar un proceso que suele ser puede estar bastante automatizado. Cuando hablamos de la atención, tenemos que hacer referencia a un mecanismo que se relaciona directamente con lo que es la selección, la distribución y el mantenimiento de toda la actividad que mantenemos en el cerebro. Es una función, como decía antes, una función básica, pero no solamente es básico, sino que cuando una persona tiene esta función alterada, se alteran, se afectan muchísimas actividades que realiza en su vida cotidiana, porque al ser un proceso básico, pues tira como de otros muchos procesos. De hecho, es que cuando muchas personas dicen que tienen problemas de memoria, lo que tienen problemas es de atención. No es la memoria lo que tienen afectado, no es el acceso a la información que guardan, sino el momento en el que tiene que ser guardada. Dentro de la atención tenemos un mecanismo que es muy importante, porque la atención lo que nos hace es seleccionar la información importante y activar nuestro cuerpo en función de qué información va a ser importante para nosotros. Pero también la atención es un mecanismo de inhibición. Es decir, de parar de estar atentos a cosas que no son importantes. Entonces, la activación y la inhibición forman parte de la atención por igual. Y hay personas que tienen determinados síndromes que tienen la inhibición alterada. Este síndrome que le llaman el TDA o el TDAH, el trastorno del déficit de atención con hiperactividad o sin ella, es un síndrome que a pesar de que mucha gente lo niega, bueno, yo por mi experiencia tanto personal como profesional lo tengo claro que existe, ¿no? Y lo que se produce es justamente un fallo en el mecanismo de la inhibición de los procesos atencionales. Pero además la deficiencia en los mecanismos de atención están relacionados con otro tipo de problemas psicológicos bastante graves, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo o el síndrome de Tourette. Dentro de la atención existen unos mecanismos de neurotransmisores implicados que van a ser la dopamina y la noradrenalina. Fundamentalmente, ahora veremos por qué fundamentalmente. Los neurotransmisores no son otra cosa que la sustancia química que posibilita que se conecten las neuronas, que haya una información entre una neurona y otra, que se cree una sinapsis, que sería pues como una serie de conexiones entre diferentes neuronas, y que se creen redes neuronales. Entonces, el hecho de que la dopamina esté implicada en el proceso de atención va a ser algo que está también muy relacionado con nuestro sistema, porque el sistema de funcionamiento que tenemos es un sistema de activación de la recompensa, de activación de la segregación, de la activación del sistema de la dopamina, con lo cual estamos directamente trabajando, favoreciendo lo que es la sinergia entre las neuronas para crear en las áreas en las que se crea la atención. Y una de las características muy importantes de la atención es que no es un proceso que funcione igual siempre, a lo largo de toda la vida,
parece que un ser humano nace y cuando nace tiene que aprender muchas cosas, pero lo que son los procesos cognitivos vienen ya como de serie. Y es cierto que tenemos muchas cosas que vienen de serie, pero hay otras que se tienen que ir madurando a lo largo de los años y con la experiencia, ¿no?, del hacer. Por ejemplo, en la primera parte de la infancia, de los 0 a los 2 años, de los 0 a los 2 años y medio, en la época en la que llamamos el periodo sensorimotor, pues los niños, las niñas van perfeccionando sus sentidos, la captación de la información a través de sus sentidos, haciendo cosas. Es un periodo en el que se tienen que caracterizar por hacer cosas. O sea, lo característico de un niño, de una niña de esta edad, pues es que no pare de moverse. ¿Eso significa que tiene un problema de atención? No. No tiene ningún problema de atención, tiene un problema no tiene ningún tipo de problema, lo que tiene es un momento evolutivo en el que las neuronas se están configurando para trabajar al máximo de su capacidad. O sea que sería algo completamente normal, entre los 2 y los 2 años y medio, pues que un niño no preste atención es lo que tiene que ser. Y esto lo digo porque algunas madres y padres me preguntan, incluso, bueno, yo como tengo una también de esa edad, también la miro muchas veces y digo, madre mía. Y es que es verdad, que no paran, pero que no paren es bueno, porque es que significa que su desarrollo neuronal pues está en pleno rendimiento, ¿no? Poco a poco va aumentando la capacidad de inhibición, porque lo que les pasa a las niñas y a los niños de estas edades es que no se inhiben, o sea, no tienen la capacidad para parar el motor. Esto de apago el botón y me quedo sin funcionamiento, pues eso no lo tienen, ¿no?, los niños y las niñas de estas edades. Es un motor, un botoncito que vamos adquiriendo conforme vamos teniendo más edad, a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, ya depende un poco, se va perfeccionando conforme vamos cumpliendo hasta la adolescencia aproximadamente. Sin duda, los procesos de escolarización van a ayudar a que estos procesos cognitivos se vayan consolidando de una manera natural y normal. Insisto, ¿no?, y lo pongo ahí en mayúscula para que quede claro que el proceso de inhibición del que estoy hablando es muy importante, porque el aprender a parar es algo que muchas veces no hacemos, y cuando tú no paras, lo que haces es sobrecargar el sistema. Entonces, esto es lo que se produce en las situaciones de estrés. Y estrés no tienes que ser un ejecutivo o una ejecutiva para tenerlo. O sea, una persona que sea ama de casa, que esté ama de casa o amo de casa, que esté ocupándose de multitud de tareas y que además se le ponga a un familiar enfermo y también tenga que hacerse cargo de esa persona, y que además necesite cuidar de sí mismo porque tiene un proceso pues de enfermedad propio, es una persona que puede estar sometida a un proceso de estrés. Y cuando no se puede apagar ese botón, o sea, cuando no nos inhibimos, pues al final lo que pasa es que colapsamos el sistema. Y cuando colapsamos el sistema atencional, de una manera escalonada, vamos colapsando diferentes sistemas en el cuerpo. Y recuerdo, ¿no?, lo que decía al principio, es que somos un todo, el cerebro no funciona por un lado y el cuerpo por otro. ¿Por qué cuando estoy estresado me tensiono y ya empieza a dolerme aquí y uy, qué bulto me ha salido aquí, pero cómo? Bueno, pues porque estamos colapsando sistemas, estamos sobrecargando. Y como funcionamos, el sistema nervioso central tiene la capacidad de que atraviesa pues prácticamente todo nuestro cuerpo, pues tiene la capacidad de extender el malestar que sentimos a muchas partes del cuerpo. Bien, no sé si voy a llegar. Bueno, continúo. A nivel psicológico, psicoterapéutico y neuropsicológico, los psicólogos trabajamos mucho con este modelo de atención, bueno, pues porque es un modelo que nos sirve mucho para situarnos dónde pueden estar los diferentes problemas en cada una de las situaciones que se nos presentan en los diferentes casos.
Solver y Metir mantienen que existen como 6 procesos diferentes que ellas creen que es un proceso jerárquico en el que el arousal sería el primero, la atención focal lo segundo, la atención sostenida lo tercero, así hasta la última, ¿no? Fijaros que el primero en sí mismo no es un proceso de atención, porque el arousal a lo que hace referencia es al estado de alerta del cuerpo. Es un estado el estado de alerta no tiene por qué, tú no tienes por qué estar pendiente de nada, simplemente es que estés tranquilo o que estés en una situación de excitación apropiada o que estés sobreexcitado. El sistema de arousal va a hacer que el resto de los sistemas o sus sistemas atencionales funcionen bien o funcionen mal. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, está muy nerviosa, le cuesta muchísimo retener información. Por eso una persona que esté muy nerviosa, cuando se va a poner, lo entendemos mucho en los momentos de estudio porque vemos cómo tenemos que emplear todas las capacidades cognitivas. Una persona cuando estudia que está muy nerviosa no va a poder prestar atención al material que tiene delante. Por más que lo lea 40 veces, si el nivel de activación es muy alto, indudablemente no va a tener la capacidad para focalizarse en esa información. Igual cuando el sistema de arousal, el sistema de alerta del cuerpo es muy bajo. Si tenemos un sistema de alerta que está funcionando por debajo de los mínimos, como por ejemplo se puede presentar cuando se está tomando una medicación pues que te afecta ralentizando todo tu sistema vegetativo y todo tu nivel del sistema nervioso central, te cuesta muchísimo prestar atención, incluso aunque te repitan una cosa varias veces, te cuesta trabajo. Bueno, una vez que el sistema de arousal es el indicado, el idóneo, digamos que pasaríamos al siguiente nivel, que sería la capacidad para focalizar, la atención focal. Esta es la capacidad que tenemos para mantenernos o para mantener en nuestra mente un estímulo visual o un estímulo auditivo. Aquí no importa que el tiempo en el que estamos focalizando, ¿no? Simplemente que nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Una vez que tenemos la atención focalizada, pasaríamos a la atención sostenida, que esta ya sí que está mucho más relacionada con aspectos como que podemos controlar más, como la concentración. Cuando hablamos de concentración, me cuesta mucho estar concentrada cuando estoy leyendo. Aunque hablamos de focalizar, en realidad lo que nos referimos es a mantener esa atención durante cierto tiempo. Entonces, eso es un estado de atención sostenida. Esos, digamos, serían los procesos más básicos, pero luego está la atención selectiva, la atención alternante, la atención dividida. La atención selectiva sería un proceso en el que tenemos que seleccionar cuál es el más importante e inhibir el otro. Sería el que hemos estado hablando, que hay veces que está, en algunos síndromes, pues que está alterado. Luego tenemos la atención alternante, que es lo que nos permite el cambiar de una tarea a otra sin perder la capacidad sin perder la información de ninguna de las dos cosas que estamos haciendo. Y luego, por último, tendríamos la atención dividida, que se hace referencia a eso que dicen las malas lenguas que los hombres no tienen, ¿no? Que es la capacidad de hacer dos cosas a la vez, que es mentira, lógicamente, los hombres la tienen igual que todas las personas. Otra cosa es que se puedan hacer los locos, que también los hay. Pero la capacidad está. Cuando hablamos de la atención selectiva y de la atención alternante, estamos haciendo referencia a una serie de procesos en los que, por ejemplo, sobre todo la alternante, cuando la mantenemos